Spider DQ. Cat 46. Algo más. La calma que siguió al caos tenía un sabor metálico. El huso olía a polvo, a humo apagado y a sangre seca. Los estudiantes ya habían sido evacuados. Los autobuses se habían llevado a los últimos grupos y las sirenas se habían ido apagando en la distancia. La cúpula, partida en varios lugares, crujía con cada ráfaga de viento como si recordara la violencia de la noche anterior. La policía trabajaba con metódica frialdad. Agentes con guantes azules marcaban perímetros, tomaban fotografías y colocaban bolsas numeradas alrededor de fragmentos de concreto y restos de equipo. Un silencio tenso envolvía a los presentes. Nadie hablaba más de lo necesario. Cada gesto era una pieza de un rompecabezas que debía encajar. Un perito se movía con paso medido entre las manchas oscuras del suelo. El perito, un hombre de mediana edad con gafas y una libreta colgando del cuello, recogía pruebas con cuidado, etiquetando cada frasco, anotando la hora, la ubicación y una breve descripción. Sus manos no temblaban. Su voz, cuando la usaba, era apenas un murmullo profesional. Tomó fotografías, raspó restos de tela, guardó fragmentos de fibra y, finalmente, se inclinó sobre las manchas de sangre que salpicaban el piso cerca de la entrada principal. Con la precisión de quien ha hecho aquello 1000 veces, el perito comenzó a tomar muestras. Cada hisopo, cada pequeño vial, fue sellado y marcado. Mientras trabajaba, su mirada se perdía por un instante en la figura inmóvil de Trece y en el cuerpo de Aizawa apoyado contra la pared. Un nudo de impotencia le apretó la garganta, pero lo disimuló con una nota en su libreta. Cuando terminó, guardó las muestras en una caja acolchada y anunció a un policía cercano que las llevaría al laboratorio para su custodia. Las dejo en la comisaría y vuelvo por más, dijo, con la voz neutra de quien no quiere alarmar a nadie. El agente asintió y le indicó el camino hacia la salida. Nadie sospechó nada. El perito se alejó por la calle lateral, cruzando el terreno aún cubierto de escombros. Se internó en la maleza que bordeaba el complejo, buscando un atajo que evitara el control policial. Las sombras de los árboles lo recibieron como un manto. Avanzó con paso seguro hasta que, en un claro apenas iluminado por la luz de la luna, algo se materializó frente a él. Una neblina negra y morada que no pertenecía a la noche. La niebla se arremolinó y, de su centro, emergió una figura que parecía hecha de humo. Kurohiri apareció con la calma de quien no se sorprende por nada. Sus ojos, ocultos tras la bruma, escrutaron al perito con interés profesional. El perito dejó la caja sobre una roca y, con un gesto que ya no era de científico sino de conspirador, abrió la tapa. Lo tengo, murmuró, y su voz perdió la formalidad del laboratorio. Todo lo que pediste. Sangre, tejidos, restos de fibra del traje. Hay suficiente para empezar. Kurohiri inclinó la cabeza, como si evaluara la calidad del botín. La neblina a su alrededor vibró con un sonido apenas perceptible, como un suspiro. Bien, respondió con voz grave. Entregarás esto a quien corresponda. No habrá preguntas. El perito, que hasta ese momento había mantenido una compostura impecable, dejó escapar una sonrisa breve y amarga. Sus manos, que habían recogido pruebas para la ley, ahora las ofrecían a la sombra de la organización que quería destruirla. No hay marcha atrás, dijo. Lo que hagan con esto, será su responsabilidad. Kurohiri no respondió con palabras. La neblina se cerró alrededor del perito y la caja. Un frío húmedo lamió la piel del hombre y, por un instante, pareció dudar. Luego, con la misma indiferencia con la que la noche devora el día, la figura de humo y el infiltrado se desvanecieron entre los árboles. El claro quedó vacío, salvo por el leve temblor de las hojas y el eco de pasos que se alejaban. En la entrada del Usj, nadie notó la ausencia de aquel vial. Las bolsas numeradas seguían en su sitio, las cámaras seguían grabando y los agentes continuaban su trabajo. Pero en la maleza, donde la ciudad parecía más frágil, una pieza clave había cambiado de manos. La sangre de un héroe, recogida en frascos, ahora viajaba hacia un propósito distinto al de la justicia. La noche cerró sus párpados sobre la escena. En algún lugar, lejos de las luces y las cámaras, alguien encendió una lámpara y comenzó a preparar tubos, jeringas y recipientes estériles. El murmullo de la neblina se mezcló con el sonido de instrumentos que se colocaban sobre una mesa. Lo que había sido evidencia se convertía en materia prima.
Y mientras la ciudad dormía con la herida aún abierta, la sombra de un plan se hacía más densa. Naomasa caminaba por los pasillos de la Irunei, cargando una carpeta repleta de una pila de documentos. Había pasado toda la noche recolectando la información de personas con quirks relacionados con arañas, o algunos que tuvieran similitudes con las habilidades que Spider-Man mostraba. Naomasa empujó la puerta de la oficina de Nezu con la carpeta apretada contra el pecho. El director, sentado detrás de su escritorio, alzó la vista con la calma habitual. Sus ojos brillaron un instante al ver la pila de fichas y fotografías que el investigador dejó sobre la mesa. Traje lo que encontré, dijo Naomasa, dejando caer la carpeta con un leve suspiro. Estudiantes de secundarias y preparatorias con quirks que, de una u otra forma, podrían explicar alguna de las habilidades que hemos visto en Spider-Man. Nezu abrió la carpeta con movimientos precisos. Fotos, informes de quirks, notas psicológicas. Leyó en silencio unos segundos, luego comenzó a comentar en voz baja, como si ordenara piezas de un rompecabezas. Bien, murmuró. Empecemos por lo obvio. No todas las características arácnidas que aparecen en estos informes tienen por qué coincidir con el justiciero. Algunos chicos tienen rasgos que recuerdan a una araña, 6 brazos, excreción de fibras por el trasero, rostros con rasgos extraños, pero eso no implica que sean Spider-Man. Recuerda al villano de Tousan. Controlaba enjambres de arañas, era una mente colmena. No podemos confundir apariencia con modus operandi. Naomasa asintió pero también preguntó con algo de duda, cierto, pero siempre me pregunté qué le terminó pasando a ese tipo. Nezu contestó con una expresión calmada y un tono algo divertido, o fue algo gracioso hasta cierto punto. Una civil asustada aplastó a la araña que tenía la mente del villano y murió, terminó de decir con una expresión impasible. Naomasa mantuvo una expresión ilegible por fuera, pero por dentro sentía escalofríos que al director Nezu le pareciera divertido algo así, aunque tomando en cuenta el pasado del director como un animal de experimentos, podía suponerse que las cosas que para uno serían normalmente extrañas para él serían solo otra situación más. ¿Continuamos?, preguntó Nezu. Naomasa asintió y señaló una ficha. Este tiene 6 extremidades adicionales. Otro dispara telarañas desde la espalda. Hay uno que literalmente tiene una cara de una araña. Principalmente lo que podemos empezar a descartar serían los que no coincidan con el aspecto físico. Nezu dejó la ficha a un lado y empezó a tachar nombres en la lista con un bolígrafo fino. Descartemos primero a los que, por su naturaleza, no encajan con el patrón operativo. Un quirk que añade extremidades es útil para combate cuerpo a cuerpo, pero nuestro amigable justiciero solo cuenta con la cantidad de una persona normal. Sigilo y la capacidad de improvisar telarañas resistentes son características que tomaremos en cuenta. Tampoco encaja bien del todo los que controlan arañas o pueden comunicarse con ellas. Aunque Aizawa comentó que Spider-Man dijo que podía hablar con arañas, está la posibilidad de que sea una de sus bromas o comentarios sarcásticos. Además, Spider-Man actúa con una lógica de rescate y patrulla. No hay indicios de una mente colmena detrás. Nezu se reclinó, juntó las manos y empezó a agrupar fichas. También hay que considerar el uso de equipo de apoyo. Electroadhesión, disparadores de telaraña, armaduras de mejora de fuerza. Un quirk puede no ser literal. Alguien puede trepar con ayuda tecnológica, disparar telarañas con un dispositivo y confiar en reflejos entrenados para el resto. Por eso no podemos descartar a los que usan soporte técnico. Naomasa dejó sobre la mesa una hoja con 10 nombres subrayados. Nezu la tomó, la miró y sonrió con esa expresión que siempre anticipaba una conclusión. Nezu también empezó a escribir en una hoja las personas que en su opinión encajaban con el perfil de Spider-Man. Después de todo, descubrir la identidad del justiciero anónimo hacia lo que parecía un callejón sin salida era algo bastante divertido para él. Muy bien, dijo. De tu selección y de las mías, estos son los 10 candidatos que, por ahora, merecen seguimiento. No significa culpabilidad, solo probabilidad operativa. Te explico por qué cada uno queda en la lista. Nezu fue nombrando, y Naomasa iba anotando en silencio. El primero sería Hiro Tanaka, estudiante del curso general de Shiketsu. Puede disparar fibras adhesivas desde las yemas de sus dedos parecidas a telarañas. Explicaría la capacidad de disparar telarañas, aunque a diferencia del justiciero no lo hace desde las muñecas. Otro posible candidato es Sora Aoyama, estudiante del Instituto Técnico Raijin. Posee un quirk de superfuerza muy común, sin embargo se especializa en el área de elementos de apoyo, y al parecer uno de sus inventos recientes es guastes que usan la electroadhesión para poder escalar superficies.
Con este chico explicaríamos dos de las habilidades que posee Spider-Man, aunque aún no sabemos el límite de fuerza de ambos, incluso así es raro que alguien tan comprometido con el equipo de apoyo y no con el heroísmo quiera convertirse en un justiciero anónimo, cuando serlo de manera más pública alzaría la reputación de sus inventos, aunque sabiendo lo que la comisión es capaz de hacer no lo culpo. Aquí tenemos otro escalador Kenji Mori, su Kirk le permite una adhesión cutánea parcial con la que puede trepar superficies, sin embargo esta tiene un límite hasta que su piel se irrita por el uso excesivo. Estudia en el Instituto Técnico Raijin también. Los nombres continúan llegando mientras Naomasa seguía anotando. La mayoría de los chicos poseían quirks similares o compatibles hasta cierto punto con Spider-Man, y aunque eso no explicaba el conjunto de habilidades del justiciero, varios podían tener la justificación de usar equipos de apoyo, aunque algo que seguía sin cuadrar en ellos era el perfil psicológico de Spider-Man. Por su forma de actuar, Nezu podía descifrar que era alguien con actitudes heroicas, aun si eso podía meterlo en problemas. Con respecto a sus bromas y comentarios sarcásticos, uno podría pensar que no se tomaba en serio las peleas o confrontaciones con villanos, pero Nezu pensaba diferente. Creía que esa actitud era usada para calmar el miedo en los civiles, o hasta el miedo propio de enfrentarse a alguien que podría matarte. No era algo extraño. Olmit hacía lo mismo con su sonrisa radiante y su icónica frase de todo está bien porque ya estoy aquí. Si bien varios candidatos estudiaban en cursos heroicos de otras escuelas, su forma de ser no concordaba con la de Spider-Man, y además sería ilógico pensar que alguien que ya está en camino de convertirse en por acto de justiciero. Aunque uno de los chicos seleccionados por Nezu encajaba más que el resto en el perfil psicológico, Naomasa mira al último chico propuesto por Nezu y pregunta la razón de su inclusión. Verás, Naomasa, comienza Nezu, aunque el último chico no posea ningún Kirk, cuanto con un perfil psicológico bastante cercano al de Spider-Man. Al investigar una antigua escuela, los expedientes de los maestros revelan que tiene una gran fascinación por los héroes, incluso sin un Kirk estaba dispuesto a intentar convertirse en uno. Además hay reportes de que se llegó a meter en problemas con otros alumnos para intentar defender a algunos chicos que estaban siendo acosados. Todo esto encajaría con la manera de ser del amigable justiciero del vecindario. La fascinación por los héroes explicaría por qué incluso fuera de la ley intenta comportarse como uno, y los reportes donde se metió en problemas para ayudar a otros alumnos concuerdan con el hecho de que Spider-Man rompa la ley para ayudar a las personas, además de que se ha mencionado en redes sociales que el justiciero ha intervenido en algunos casos donde chicos sin Kirk son molestados, lo que significa que empatiza grandemente con las personas que no poseen un Kirk. Naomasa interrumpe: aún así, ¿por qué elegir a un chico sin Kirk aun cuando su perfil sea el más Spider-Man? Naomasa frunció el ceño. Aún así no entiendo por qué lo pones en la lista si no tiene Kirk. Incluso si pudiera usar equipo de apoyo para tener esas habilidades sería demasiado fácil notarlo, pero Spider-Man usa un traje sencillo ajustado. Nezu inclinó la cabeza, como si evaluara la pregunta desde todos los ángulos. Porque el caso de Spider-Man es diferente, respondió. Las muestras de ADN que se analizaron muestran una alteración que no encaja con quirks conocidos. No es una mutación típica, ni una sobreexpresión de un gen de fuerza o adhesión. Es anómala. Podría ser una reacción a un agente externo, una adaptación inducida, o algo que aún no comprendemos como una nueva manera de manifestación de quirks. Además, el patrón de actuación, horarios, zonas, conducta, sugiere a alguien que puede asistir a clases y desaparecer en momentos precisos. Eso apunta a un estudiante. Y entre los estudiantes, el perfil psicológico de Midoriya, su necesidad de ayudar, su análisis constante hacia los Kirk, lo convierte en una posibilidad, por improbable que parezca a primera vista. Entendido. Haré seguimiento discreto. No quiero acusaciones públicas, solo vigilancia. ¿Alguna prioridad? Nezu se incorporó, sus ojos brillaron con una mezcla de cansancio y determinación. Prioridad 1. El técnico y el adhesivo. Si Spider-Man usa equipo, ahí estará la pista más clara. Prioridad 2. El trepador y el que produce fibras adhesivas. Prioridad 3. Vigilancia psicológica de posibles muestras conductas altruistas extremas. Y, por favor, Naomasa, nada de confrontaciones abiertas. Observación, recolección de datos, y paciencia. Spider-Man no es un criminal ni tampoco es un fenómeno. Así que no debe ser tratado como tal. Naomasa asintió, recogió la carpeta y se dirigió a la puerta. El laboratorio del Dr. Garaki estaba iluminado por la luz fría de los monitores. Frente a él, las muestras de sangre obtenidas en el USG reposaban en tubos sellados.
El científico ajustó sus lentes y comenzó a observar los resultados de los primeros análisis genéticos. Lo que veía era desconcertante. El ADN humano estaba presente, sí, pero entrelazado de manera inseparable con secuencias que pertenecían a una araña. No era una fusión parcial ni un injerto rudimentario. Ambos genomas parecían haberse fundido en un solo tejido. Lo más inquietante era que, aunque podía confirmar que se trataba de ADN arácnido, no lograba identificar la especie exacta. Ninguna base de datos coincidía. Era como si la araña en la que el Kirk había basado esas secuencias no existiera en los registros conocidos. Garaki murmuró para sí mismo. Un híbrido perfecto, humano y araña, unidos como si fueran uno solo. Esto no es un Kirk común, incluso podría ni siquiera ser un Kirk. Decidió pasar a la fase experimental. Su primera prueba sería introducir el genoma híbrido en un gnomu de categoría baja, un espécimen de prueba que servía para experimentos preliminares. El proceso fue arduo. El ADN de Spider-Man no se dejaba manipular con facilidad. Las cadenas genéticas se resistían a ser integradas, como si tuvieran una lógica propia. Garaki pasó horas ajustando enzimas, vectores virales y matrices de cultivo para forzar la compatibilidad. Finalmente, logró que el genoma se integrara en el gnomu. Al principio, los resultados parecían prometedores. El cuerpo del gnomu aceptó la inserción, sus células comenzaron a replicar las secuencias híbridas y los monitores mostraban estabilidad. Garaki sonrió con satisfacción. Pero la calma duró poco. A los pocos minutos, los signos vitales del gnomu comenzaron a deteriorarse. Su piel se marchitaba, sus músculos se debilitaban y las células mostraban un envejecimiento acelerado. En cuestión de instantes, el cuerpo entero se desmoronó, reduciéndose a polvo frente a los ojos del doctor. Garaki apretó los puños, frustrado pero fascinado. Increíble, el genoma es demasiado inestable para un huésped ordinario. No basta con un gnomu de baja categoría. Necesitaré un recipiente más fuerte, uno que pueda soportar la carga de este híbrido. El polvo del gnomu se dispersó en el aire del laboratorio, mientras Garaki anotaba frenéticamente sus observaciones. El experimento había fallado, pero para él era solo el primer paso hacia la creación de un gnomu araña, después de todo, porque solo darle las habilidades de crear sus propias telarañas a los gnomus, cuando podrían tener el paquete completo. El Dr. Garaki se inclinó sobre la mesa metálica, sus lentes reflejando la luz azul de los monitores. Frente a él, las cadenas genéticas de Spider-Man se desplegaban como un mapa imposible. Un genoma que no debería existir, murmuró, con voz cargada de fascinación. Humano y araña, unidos como uno solo, fácil de decir pero difícil de trabajar. La frustración era evidente a pesar de la emoción por poder trabajar con algo así. Garaki había hecho algunas pruebas más con gnomus de categoría baja, pero el resultado siguió siendo el mismo. Preparó varios especímenes, ajustó enzimas, vectores virales y matrices de cultivo para forzar la integración del genoma híbrido. El proceso era arduo. Las cadenas genéticas se resistían, como si tuvieran voluntad propia. Al principio, los cuerpos aceptaban la inserción, pero en cuestión de minutos las células comenzaban a marchitarse. La piel se agrietaba, los músculos se debilitaban y el organismo entero se consumía como si el tiempo se acelerara dentro de ellos. Uno tras otro, los gnomus se desmoronaban hasta convertirse en polvo. Frustrado pero determinado, Garaki pasó a los gnomus de categoría media. Estos tenían mayor resistencia, mejor estructura celular y podían soportar mutaciones más agresivas. El proceso fue más complejo. Reforzó las cadenas genéticas con proteínas estabilizadoras, añadió compuestos que retrasaran el envejecimiento celular y ajustó la compatibilidad con el sistema inmunológico del huésped. Cada paso era meticuloso, cada ajuste anotado con precisión. Al principio, los resultados parecían alentadores. Los gnomus aceptaban el genoma híbrido, sus signos vitales se mantenían estables y las células replicaban las secuencias sin colapsar de inmediato. Garaki observaba con una sonrisa torcida, convencido de que estaba a punto de lograrlo. Pero la ilusión duró poco. A medida que los minutos pasaban, los gnomus empezaron a mostrar los mismos síntomas que los de baja categoría. Piel marchita, músculos debilitados, órganos colapsando. El envejecimiento acelerado volvió a manifestarse, y uno tras otro, los cuerpos se desmoronaron hasta convertirse en polvo frente a sus ojos. Garaki golpeó la mesa con frustración, pero sus ojos brillaban con emoción científica. La sangre de Spider-Man es demasiado inestable, pero no imposible. Necesito un recipiente más fuerte, un gnomu de alta gama, capaz de soportar esta carga genética.
Cuando lo consiga, el gnomo araña será real. El polvo de los experimentos fallidos se acumulaba en bandejas metálicas, formando montículos grises que parecían cenizas. Garaki, sin inmutarse, anotaba cada detalle. Los intentos, las fallas, los ajustes. Para él, cada fracaso no era un final, sino un paso más hacia la creación de su nueva obra maestra. Después de todo, la sangre de alguien capaz de contener al antisímbolo de la paz sería un gran agregado para sus gnomus. El laboratorio del Dr. Garaki vibraba con el zumbido de las máquinas de soporte vital y los monitores genéticos. El científico, con las manos manchadas de tinta y químicos, observaba los resultados de sus pruebas con una mezcla de frustración y obsesión. Al principio, los gnomus de alta gama parecían ser la respuesta. Sus cuerpos reforzados, su resistencia celular y sus sistemas regenerativos daban la impresión de poder soportar el genoma híbrido de Spider-Man. Garaki trabajó con precisión quirúrgica. Reforzó las cadenas genéticas con proteínas estabilizadoras, añadió compuestos que retrasaban el envejecimiento celular y ajustó la compatibilidad con cada órgano. Los monitores mostraban estabilidad durante las primeras horas. El pulso de los gnomus se mantenía firme, las células replicaban las secuencias híbridas y, por un instante, Garaki creyó que había alcanzado el éxito. Pero la ilusión se quebró. Uno tras otro, los gnomus comenzaron a deteriorarse. La piel se marchitaba, los músculos se debilitaban y los órganos colapsaban. El mismo patrón de los gnomus de baja y media categoría se repetía. Envejecimiento acelerado, cuerpos que se consumían hasta convertirse en polvo. Garaki apretó los dientes, golpeó la mesa y murmuró con rabia. No puede ser. Incluso los de alta gama. Sin embargo, el último espécimen reaccionó de manera distinta. El deterioro comenzó, sí, pero su superregeneración intentaba contrarrestarlo. Las células se destruían y, al mismo tiempo, se reconstruían. Era un equilibrio imposible. Degeneración y regeneración luchando en un mismo cuerpo. Garaki observaba con los ojos abiertos de par en par, convencido de que quizá había logrado algo. No era estable, pero al menos se mantenía. Su esperanza se derrumbó cuando el proceso avanzó más allá de lo esperado. El gnomo no se convirtió en polvo como los anteriores. En cambio, su cuerpo se licuó, transformándose en una masa viscosa, negra y brillante que se extendió lentamente sobre la mesa. Garaki retrocedió un paso, incrédulo. La sustancia parecía respirar, moverse con lentitud, como si tuviera voluntad propia. «Estoy viendo cosas», susurró, acercándose con cautela. Cuando se inclinó para observar mejor, la masa viscosa intentó acercarse a él, arrastrándose con movimientos torpes pero intencionados. Garaki reaccionó de inmediato. Tomó un recipiente hermético y, con movimientos rápidos, aisló la sustancia dentro. El líquido golpeó las paredes del frasco, buscando salida, pero quedó atrapado. El doctor lo observó con fascinación. Los monitores confirmaban lo imposible. La sustancia estaba viva. El genoma de Spider-Man se había integrado al del gnomo, pero en vez de crear un ser con habilidades arácnidas, había dado origen a una jalea negra viviente. Garaki sonrió, no porque lo considerara un éxito, sino porque era un avance. Un nuevo camino en su investigación. Tomó una etiqueta y escribió con pulso firme. Gnomo araña, prueba 1. Colocó el frasco en una bandeja especial y volvió a sus notas. El laboratorio se llenó del sonido de su pluma rasgando el papel, mientras el líquido negro se agitaba dentro del recipiente, como si esperara su próximo movimiento. Para Garaki, cada fracaso era solo un peldaño más hacia la creación de lo que quería. El lunes amaneció con un aire rutinario. Izuku caminó hacia Midouhai, aún con la emoción de la segunda cita con Uraraka latiendo en su pecho. El día de clases transcurrió como cualquier otro. Profesores repasando temas, compañeros distraídos, y él tomando notas con rapidez, aunque su mente se desviaba constantemente hacia lo sucedido en el uso y hacia lo que estaba por venir. Al sonar la campana final, algunos compañeros se acercaron a él. Uno señaló su nariz, todavía con una ligera marca. «¿Qué te pasó ahí, Midoriya?», preguntó con curiosidad. Izuku se rascó la nuca, nervioso, y respondió con una sonrisa tímida. «Ah, me tropecé y me golpeé. Nada grave». La excusa fue aceptada sin más. La conversación derivó hacia lo que todos tenían en mente: el ataque al Uso. Hablaron de cómo el director Nezu había dado una conferencia de prensa después de que se filtrara el video del ataque. Algunos comentaban la valentía de los héroes, otros la gravedad de la situación.
Izuku intentó participar de manera natural, sin mostrarse demasiado ansioso por encajar. Su tono fue casual, como quien busca acercarse sin desesperación. Al final, se despidió y tomó el tren de regreso a casa. El vagón estaba tranquilo, y mientras miraba por la ventana, recordó las palabras de Nezu en la conferencia. La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad absoluta. El ataque a Luz fue un acto cobarde, pero gracias a la intervención de nuestros héroes y a la inesperada aparición de Spider-Man, logramos evitar una tragedia mayor. Spider-Man, aunque actúe fuera del sistema, demostró un compromiso genuino con la protección de los jóvenes. Aunque la IUI no aprueba este tipo de acciones de justiciero, pero no podemos negar que su ayuda fue crucial. Bueno, al menos no habían dicho nada malo de él, que no lo aprobaran no era una gran sorpresa después de todo. Lo único que lo diferencia de un villano es que él hace lo correcto, aunque eso le hacía preguntarse por qué algunos héroes decidían ignorarlo en vez de ir tras él. En fin, Izuku dejó de pensar en eso y su mente se dirigió hacia otro recuerdo, más específico a la pequeña conversación que había tenido con la chica que le causaba sensaciones extrañas en el estómago. Izuku apretó la mochila contra su pecho. El corazón le latía más rápido al recordar que Uraraka le había dicho que tendría algunos días libres por lo sucedido, y que estaban pensando en salir de nuevo. Esa sería su tercera cita. En el tren, mientras el paisaje urbano pasaba rápido por la ventana, Izuku dejó que su mente se llenara de recuerdos. El más vívido era el de la conversación con su madre la noche anterior, cuando le había contado sobre Uraraka. Inko lo había escuchado con los ojos brillantes, apoyando las manos en la mesa como si no pudiera contener la emoción. Para cualquier persona Inko parecía una fan loca a punto de chillar de alegría. Izuku, dijo con voz temblorosa, pero llena de alegría. Me alegra tanto que hayas llegado a este punto con una chica, así que si te gusta, dijo Inko sin perder tiempo. Izuku se sonrojó, bajando la mirada. Mamá, sí, me gusta. Me gusta mucho Uraraka, es linda y amable y bueno, no sé, sabes, simplemente me siento bien con ella. Inko se llevó las manos a la boca, casi como si quisiera contener un grito de felicidad. Luego se inclinó hacia él, con esa ternura que siempre lo envolvía. ¿Sabes? En Japón, cuando las personas tienen más de 2 citas, suele ser porque realmente se gustan y quieren confirmar sus sentimientos. La tercera cita, hizo una pausa, como si saboreara las palabras, es especial. Izuku sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Especial? Sí, respondió Inko, acariciándole la mejilla con suavidad. Es el momento en que los sentimientos se confirman. ¿Y si de verdad la quieres? Sonrió con complicidad, bajando la voz como si compartiera un secreto, entonces no lo dudes. Dale un beso. Es la forma más sincera de decirle lo que sientes. Izuku se quedó paralizado, con las mejillas ardiendo. Mamá. Eso es. Es natural, Izuku, lo interrumpió ella, riendo suavemente. No tienes que tener miedo. Si tu corazón late por ella, entonces confía en ese latido. El recuerdo lo hizo apretar el cuaderno contra su pecho mientras el tren se detenía en su estación. El corazón le palpitaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Al llegar a casa, abrió la puerta y escuchó la voz cálida de su madre desde la cocina. Bienvenido, Izuku. Ya llegué, mamá, respondió él, con una sonrisa tímida, antes de dirigirse a su cuarto. Mientras cerraba la puerta detrás de sí, el eco de las palabras de Inko y la imagen de Uraraka se mezclaban en su mente. El lunes había sido un día ordinario en Mitoun High, pero en su corazón, la expectativa de la tercera cita lo hacía sentir que algo extraordinario estaba por comenzar. Izuku cerró la puerta de su cuarto y dejó la mochila en la silla. Encendió la computadora y buscó un tutorial en YouTube. Cómo construir lentes inteligentes caseros. El video mostraba diagramas, circuitos y advertencias de seguridad. Izuku se inclinó hacia la pantalla, recordando con un escalofrío su primer fracaso, aquel intento en el que los circuitos explotaron con un chispazo. Tengo que ser más cuidadoso esta vez, murmuró, ajustando los lentes normales que estaba usando para probar su invento. Sobre el escritorio, desplegó piezas recicladas, microcircuitos, sensores de movimiento, una pequeña batería de litio y el marco de unas lentillas adaptadas. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a ensamblar. Soldó conexiones, ajustó resistencias, y colocó los sensores en el borde de las lentillas. Cada paso lo hacía con una mezcla de nervios y emoción. Estaba actualizando su traje de Spider-Man, dándole un nuevo nivel de inteligencia. Finalmente, conectó la batería para probar. Los lentes parpadearon con una luz azul tenue. Izuku sonrió, aliviado.
funcionan. Pero la alegría duró apenas segundos. De pronto, los lentes comenzaron a emitir un pitido extraño, y sin explicación alguna, una pequeña llama salió disparada del costado. Izuku dio un salto hacia atrás, tropezando con la cama y cayendo de espaldas mientras veía cómo el invento se incendiaba en cuestión de segundos. El humo llenó el cuarto, y él agitó las manos desesperado para apagarlo con una toalla. «No puede ser. Otra vez», exclamó, con la cara tiznada y el cabello alborotado. El segundo intento también había terminado en un accidente, sin daños graves, pero suficiente para que Izuku suspirara y tirara las piezas chamuscadas a la basura. Sentado en la cama, dejó que sus pensamientos se desviaran hacia algo mucho más importante que los lentes. La tercera cita con Uraraka. ¿Dónde podríamos ir?, pensó en voz baja. ¿Un café tranquilo? ¿Un parque? ¿Quizá un museo? Imaginó caminar junto a ella, escuchando su risa, compartiendo historias. Luego, inevitablemente, su mente se detuvo en la posibilidad que lo hacía temblar. ¿Podría besarla? El corazón le golpeó el pecho con fuerza. «Me gusta, realmente me gusta», admitió para sí mismo, con las mejillas ardiendo. Recordó las palabras de su madre, Inko, y la emoción con la que lo había animado. Esa tercera cita era especial, y aunque los nervios lo mantenían inquieto, Izuku se decidió. Lo intentaría. Con esa resolución, se levantó, se cambió para dormir y se metió bajo las sábanas. Cerró los ojos, dejando que la mezcla de ansiedad y felicidad lo envolviera. Pensó en los próximos días, en Uraraka, en el beso que podría cambiarlo todo, y poco a poco, se quedó dormido, con una sonrisa tímida en el rostro. El despertador sonó temprano. Izuku se levantó con un salto nervioso, se bañó y se vistió con ropa casual. Mientras se secaba el cabello con la toalla, tomó el celular y, con el corazón latiendo como si estuviera en plena batalla, escribió un mensaje a Uraraka. «Hola, quería saber si te gustaría salir mañana. Me gustaría pasar tiempo contigo, claro, si aún estás libre». Se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de presionar enviar. Cuando lo hizo, sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Lo hice», susurró, con una mezcla de miedo y emoción. Bajó a desayunar, todavía con el pulso acelerado. Inko lo recibió con una sonrisa cálida. «Buenos días, Izuku. ¿Qué tal dormiste?». «Bien, bueno, más o menos», respondió él, intentando sonar casual mientras se sentaba. Durante el desayuno, no pudo contenerse. «Mamá, invité a Uraraka a salir mañana». Inko lo miró con sorpresa y luego soltó una risa maternal, divertida y tierna a la vez. «Mira nada más. Mi hijo tomando la iniciativa. ¿Quién lo diría?». Izuku se sonrojó, escondiendo la cara en el vaso de jugo. «Mamá, no lo digas así». «Ay, Izuku, no te burles de ti mismo». «Estoy feliz por ti», dijo Inko, tocándole la mano con cariño. «Me emociona verte crecer, y más aún ver que tienes el valor de dar este paso». Izuku terminó de desayunar con una sonrisa tímida, y después salió rumbo a la escuela. En Midtown High, el día comenzó como cualquier otro. Saludó a algunos compañeros, conversó un poco de manera casual hasta que el profesor llegó y la clase empezó. Todo parecía normal, pero Izuku no podía dejar de pensar en el mensaje que había enviado. Cuando llegó el descanso, sacó el celular y vio dos notificaciones. Un mensaje de su madre y uno de Uraraka. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas abrió primero el de Uraraka. «Me encantaría. Gracias por invitarme, Izuku». Izuku se quedó mirando la pantalla, con el rostro encendido. «¿Izuku? ¿Acaso ella acababa de llamarlo por su nombre?». Rápidamente comenzaron a intercambiar mensajes. Mensaje de Uraraka. «¿Cómo debería vestirme?». Respuesta de Izuku. «Algo casual, un poco elegante, pero cómodo. El lugar será una sorpresa». Mensaje de Uraraka. «Está bien, entonces. Me emociona». Respuesta de Izuku. «A mí también». La conversación terminó con un intercambio breve pero cariñoso, sin exagerar, lo suficiente para que ambos se sintieran más cerca. Después de eso Izuku revisó el mensaje que su madre le había mandado, aunque al leerlo sus ojos se pusieron blancos de inmediato. «Cuando regreses me cuentas qué pasó con Uraraka, hijo», decía el mensaje de Inko. Izuku guardó el celular mientras una presión desaparecía de su pecho, respirando hondo. El resto del día transcurrió entre clases y almuerzo, pero su mente estaba en otra parte. Al terminar, regresó a casa con una sola intención: preparar todo para la cita con Uraraka. Mientras caminaba, pensaba en lugares, actividades, y en la posibilidad que más lo hacía temblar: el beso. La decisión estaba tomada, aunque los nervios seguían presentes.
El martes terminaba, pero para Izuku, el verdadero desafío comenzaría mañana. En las afueras de la ciudad, existía un complejo penitenciario diseñado para personas sin Kirko con habilidades menores, un lugar conocido como Instituto de Contención Shirogane. Allí, tras los sucesos de Luzh, se encontraban recluidos varios villanos que habían cruzado caminos con Spider-Man. Camaleón, Kraven, Beatle, Trapster y Shocker. La rutina era monótona, pero en las sombras de las celdas, las conversaciones se volvían cada vez más peligrosas. Una noche, reunidos en el comedor, comenzaron a trazar un plan. Spider-Man nos humilló, gruñó Kraven, con los ojos encendidos de furia. No pienso quedarme aquí mientras él camina libre. Coincido, respondió Shocker, golpeando la mesa con el puño. Si logramos salir, lo primero será recuperar nuestro equipo. Sin eso, no somos nada. Camaleón, con su voz fría y calculadora, añadió. Yo puedo encargarme de las cámaras y los guardias. Mi traje de camuflaje holográfico me permitirá moverme sin ser visto, pero necesitamos coordinación. Beatle y Trapster intercambiaron miradas. Si conseguimos nuestras armas, podemos abrirnos paso, dijo Beatle. Y yo puedo sellar las puertas con mi pegamento. Nadie nos seguirá siempre y cuando seamos rápido, añadió Trapster con una sonrisa torcida. El acuerdo fue unánime. Escaparían esa misma noche. La noche en el Instituto de Contención Shirogane tenía un peso distinto. No era solo oscuridad, era la sensación de que algo a punto de romperse contenía demasiada tensión. En una celda común, 5 sombras se movían con la calma de quien ha aprendido a medir cada respiración. Camaleón, Kraven, Beatle, Trapster y Shocker no tenían más que sus cuerpos y la rabia acumulada. Aún así, la idea de la libertad brillaba con más fuerza que cualquier llave. Camaleón habló primero, en voz baja y precisa, como quien marca el compás de una orquesta clandestina. Kraven cerró los ojos un instante, dejando que sus sentidos felinos rastrearan el ritmo de las rondas. Beatle y Shocker intercambiaron miradas. Trapster sonrió con esa mezcla de nervio y confianza que siempre lo acompañaba. No hicieron falta grandes discursos. El plan nació en la necesidad y en la sincronía. La voz de Camaleón surgió de la penumbra como una orden prestada. Idéntica, neutra, la cadencia exacta de un guardia de turno. Rebotó por el pasillo y, como una pieza bien colocada, provocó la respuesta esperada. Pasos que se alejaban, puertas que se cerraban con rutina. Kraven sintió el cambio en el aire antes de que ocurriera. Sus sentidos, afinados como los de un felino, le dijeron que la ronda había girado la esquina. Fue un latido compartido entre los 5. Ahora o nunca. No hubo dramatismo, solo movimiento contenido y preciso. Shocker y Beatle se lanzaron al mismo tiempo, una embestida de fuerza y técnica que no dejó espacio para la sorpresa. Los custodios cayeron con golpes medidos, más por cálculo que por rabia, y las llaves rodaron sobre el suelo frío. Trapster no perdió un segundo. Recogió cinturones, correas y cualquier trozo de tela que encontró, anudándolos con manos rápidas para trabar las cerraduras detrás de ellos. El ruido fue breve. La oscuridad, cómplice, los tragó. Los pasillos olían a metal y desinfectante, a limpieza forzada y a rutina. Avanzaron pegados a las paredes, sombras que se deslizaban entre el eco de sus propios pasos. Cada esquina era una pequeña prueba de nervios. Una luz que parpadeaba, una cámara que giraba un grado de más, el roce de una puerta que no debía abrirse. Pero la sincronía funcionó. Llegaron al almacén como quien regresa a un lugar propio después de un largo exilio. Dentro, entre cajas polvorientas y estantes oxidados, la recuperación fue casi ceremonial. Shocker se enfundó el traje con movimientos que parecían devolverle las manos. Los guantes vibraron al contacto y una sonrisa dura le cruzó el rostro. Camaleón tiró de una funda y, en un susurro de tecnología, su traje de camuflaje holográfico se desplegó. La luz se plegó, la figura se volvió rumor y luego nada. Beatle se metió en la armadura con la precisión de quien conoce cada cierre. El zumbido de los servos llenó el silencio como un insecto mecánico despertando. Kraven, sin prisa, tomó la ropa de cazador que había llevado el día de su arresto. La ajustó, dejó que la tela le recordara quién era. Trapster cargó sus pistolas y tanques de pegamento con una risa contenida, probando la presión como quien prueba un juguete peligroso. No hubo palabras grandilocuentes, solo miradas que decían lo que hacía falta. Salir y no volver. Cruzaron el perímetro con pasos calculados, esquivando focos y cámaras, mezclándose con la noche hasta que la prisión quedó atrás, un rectángulo de luz en la distancia. Antes de disolverse en la ciudad, Kraven se detuvo un instante y lanzó una frase que no necesitó más explicación. Buscarían a los suyos.
Beato le asintió, y en ese gesto hubo promesa y amenaza a la vez. La noche los tragó, pero la intención quedó flotando en el aire como un olor persistente. No se trataba solo de recuperar equipo. Se trataba de volver a ser peligrosos. Y mientras se alejaban, cada uno llevaba en el pecho la certeza de que aquello no era el final, sino el primer paso de algo mayor. Al día siguiente, la tarde cayó con una luz tibia cuando Izuku salió de la escuela. El zumbido de los pasillos todavía vibraba en su pecho, pero ahora lo que latía con más fuerza era la expectativa. Habían quedado en la estación, un punto neutral entre la UA y Midtown, un lugar donde sus mundos se encontraban por un rato. Se había vestido con cuidado sin querer parecer demasiado arreglado. Una camisa de manga corta negra, una sudadera verde claro que le daba un aire despreocupado y un pantalón de mezclilla azul. No era un traje de héroe, ni pretendía serlo. Quería que ella lo viera como Izuku, no como la sombra que a veces se colaba en la ciudad. Aún así, su mano tembló un poco cuando sacó el teléfono para comprobar la hora. La vio antes de que la estación la anunciara. Uraraka apareció en el andén con un suéter azul oscuro que le sentaba como si hubiera sido hecho para ella y una falda rosa que se movía con cada paso. La combinación le dio a Izuku un golpe en el pecho. La sencillez de su ropa, la forma en que el suéter abrazaba sus hombros, la hizo ver a la vez cálida y delicada. Uraraka lo miró y, por un segundo, pareció que el mundo se reducía a la distancia que los separaba. Se sonrojó, y ese rubor le dio a Izuku la certeza de que no era el único que sentía algo. «Hola, Midoriya-san», dijo ella, con la voz un poco tímida, y su sonrisa fue un pequeño faro que lo calmó. «Hola, Uraraka-san», respondió él, notando cómo su propia voz sonaba más baja de lo habitual. «Te ves muy bien». Ella apartó la mirada un instante, jugueteando con el borde de su falda, y luego volvió a mirarlo con una mezcla de timidez y alegría. «Tú también», murmuró. «Me gusta tu sudadera». El saludo fue torpe y perfecto. Dos jóvenes que se gustaban y no sabían del todo cómo empezar a moverse en ese terreno. Caminaron juntos fuera de la estación, sin prisa, dejando que la conversación fluyera como un arroyo que se abre paso entre piedras. Pasearon por calles donde las luces de los comercios comenzaban a encenderse, y cada tanto se detenían para comentar algo trivial. Una vitrina con pasteles, un perro que ladraba a la luna, una pareja que discutía en voz baja. Eran pequeñas cosas, pero Izuku las atesoraba como si fueran escenas de una película que él no quería que terminara. Después de un rato, con una sonrisa nerviosa, Izuku la condujo a un local que había descubierto hacía poco. Un pequeño salón de baile con música en vivo los fines de semana, un lugar donde la gente iba a soltarse y reír. No era un sitio elegante, pero tenía una pista con luces cálidas y una atmósfera que invitaba a dejar atrás la timidez. Uraraka lo miró con sorpresa y luego con entusiasmo. Sus ojos brillaron como si la idea la hubiera hecho feliz. Entraron y, al principio, se movieron con torpeza. Izuku no era un bailarín. Sus pasos eran inseguros, su ritmo a veces se perdía, pero había algo en la manera en que ella lo miraba que lo hizo relajarse. Cuando la música se volvió movida, se soltaron risas, giros torpes, manos que se buscaban y se encontraban. Izuku la sostenía con cuidado, atento a cada señal, a cada risa que escapaba de ella. En las canciones lentas, sus cuerpos se acercaban más. La cercanía le daba calor, y él notaba cómo su corazón se aceleraba con cada compás. No era perfecto, pero era real, y eso bastaba. Después del baile, con las mejillas aún coloreadas por el esfuerzo y la emoción, Izuku la invitó a cenar. Eligió una cafetería pequeña y acogedora, con mesas de madera y una luz que hacía que todo se sintiera íntimo. Se sentaron en un rincón, con tazas humeantes entre las manos, y la conversación tomó un tono más personal, como si la noche les hubiera dado permiso para abrir puertas que en la escuela permanecían cerradas. Hablaron de cosas sencillas al principio. Profesores que los habían marcado, anécdotas de la infancia, la comida que les gustaba. Uraraka contó cómo, cuando era niña, su madre le enseñó a cocinar onigiri y cómo el olor del arroz le recordaba a casa. Izuku escuchaba con atención, imaginando la escena. Una cocina pequeña, manos que moldean arroz, risas que llenan el aire. Ella habló de sus padres con una mezcla de orgullo y preocupación. Su voz se suavizó cuando explicó que quería ser heroína para ayudarles, para darles una vida más tranquila. Izuku la miró con una ternura que le dolía. La honestidad de su motivación lo conmovía profundamente. «No tienes que disculparte por eso», dijo él, con la sinceridad que siempre lo caracterizaba. «Querer ayudar a tu familia es una razón hermosa. No es egoísta, es valiente».
Uraraka lo miró, y por un instante sus ojos se llenaron de algo que Izuku no supo nombrar. Gratitud, quizá, o alivio por ser comprendida. Ella confesó sus miedos. La presión de la UA, la sensación de no ser lo suficientemente fuerte, la duda de si su Kirk sería suficiente en situaciones reales. Izuku, sin revelar su secreto, habló de sus propias inseguridades de forma general. De cómo a veces sentía que no estaba a la altura, de cómo la admiración por los héroes lo había empujado a esforzarse más. Habló de la responsabilidad que sentía hacia los demás, de la necesidad de aprender y mejorar. Sus palabras no eran grandilocuentes. Eran pequeñas verdades dichas con calma, y Uraraka las recibió como quien encuentra un refugio. La conversación derivó hacia sueños. Uraraka habló de lugares que quería conocer, de la idea de viajar con su familia cuando pudiera, de pequeñas metas que la hacían sonreír. Izuku le contó sobre su fascinación por los héroes, por cómo cada gesto de bondad lo había marcado desde niño. Ella rió cuando él describió con detalle una figura de Olmig que había querido comprar, y él se sonrojó al recordar la discusión con su madre sobre gastar dinero en coleccionables. Hablaron de cosas que los definían sin necesidad de máscaras, de miedos, de esperanzas, de la forma en que el mundo a veces exigía más de lo que uno creía poder dar. A medida que la noche avanzaba, la charla se fue volviendo más íntima sin que ninguno de los dos lo planeara. Las palabras se hicieron pausas cargadas de significado. Los silencios dejaron espacio para miradas que decían más que cualquier frase. En un momento, Uraraka contó una anécdota de la UA que la hizo reír hasta que le brillaron los ojos, y Izuku la observó con una mezcla de asombro y cariño. Quería decirle tantas cosas. Que la admiraba, que su ternura lo desarmaba, que su sonrisa era un faro en días grises. Pero las palabras se le quedaban en la garganta, así que optó por gestos. Por sostener su mano con más firmeza, por inclinarse un poco más cuando ella hablaba, por dejar que su mirada se posara en ella con una atención que la hacía sonrojar. Al salir de la cafetería, la noche estaba fresca y las calles olían a lluvia reciente. Caminaron de regreso, despacio, como si quisieran estirar el tiempo. La estación estaba a la vista cuando, de pronto, algo cayó de la bolsa de Uraraka. Una pequeña libreta que ella usaba para anotar cosas, una tapa con dibujos hechos a mano. Rodó por el pavimento y quedó a unos pasos de ellos. Izuku reaccionó sin pensar. Se agachó para recogerla, y al mismo tiempo ella se inclinó. Sus manos se encontraron sobre la libreta. Quedaron a la misma altura, a centímetros de sus rostros. El mundo se redujo a ese instante. La respiración compartida, el latido que parecía resonar en ambos pechos, la luz de la farola que delineaba sus perfiles. Izuku sintió un hormigueo en la nuca, una mezcla de miedo y decisión. Pensó, con una claridad que lo sorprendió, que besarla no era un salto al vacío sino un paso natural, una respuesta honesta a todo lo que había sentido esa noche. Puedo hacerlo, se dijo en silencio, y la frase no fue arrogancia sino permiso. La mano de Uraraka apretó la libreta con un gesto nervioso, y sus ojos, grandes y brillantes, se fijaron en los de él. No hubo palabras. No hicieron falta. Izuku tomó sus manos con suavidad, las entrelazó y las sostuvo como si fueran lo más frágil y precioso del mundo. Se acercó despacio, midiendo cada centímetro, y ella respondió inclinándose también. El primer contacto fue tímido, un roce de labios que duró un latido y que encendió algo cálido en ambos. Luego, con más confianza, el beso se profundizó. Fue dulce, tierno, lleno de la promesa de cosas por venir. No era un beso robado ni un acto impulsivo. Era la culminación de una tarde de miradas, de risas, de confesiones. Se separaron con las mejillas ardiendo, respirando con dificultad, y se miraron como si hubieran descubierto un secreto compartido. Uraraka rió, un sonido suave que parecía flotar en la noche, y Izuku sintió que el mundo entero se había vuelto más claro. Caminaron los últimos metros hacia la estación tomados de la mano, cada paso ligero por la ligereza que les dejaba el beso. Al llegar a su casa, Izuku abrió la puerta y encontró a su madre en la cocina, esperándolo con una expresión que mezclaba curiosidad y expectación. Inko lo miró de arriba a abajo, notando el rubor en sus mejillas, la forma en que sus ojos brillaban. ¿Y bien?, preguntó, con la voz cargada de emoción contenida. ¿Cómo te fue? Izuku se dejó caer en una silla, aún con la sensación del beso en los labios. Sonrió, y la sonrisa fue amplia, sincera. Fue increíble, mamá, dijo, y las palabras se desbordaron. Salimos a pasear, bailamos, cenamos, hablamos de muchas cosas. Ella es maravillosa. Inko se acercó, con los ojos húmedos de alegría, y le dio un abrazo que lo apretó con fuerza. ¿Te besó?
Preguntó, incapaz de contener la curiosidad maternal. Izuku se sonrojó hasta la raíz del cabello, pero asintió, con una mezcla de timidez y orgullo. Sí, murmuró. Fue perfecto. La madre sonrió como si hubiera recibido la mejor noticia del mundo, y Izuku, recostado en el sillón, dejó que la calidez de la noche y la certeza de lo vivido lo envolvieran. Pensó en Uraraka, en su risa, en la forma en que había sostenido su mano. Pensó en la promesa silenciosa que habían compartido bajo la luz de la farola. Sabía que aún quedaban muchas cosas por descubrir. Exámenes, entrenamientos, peligros que acechaban en la ciudad. Pero esa noche, con el corazón aún latiendo con fuerza, Izuku permitió que la felicidad se asentara en él como una capa protectora. Había dado un paso que lo acercaba a algo nuevo y hermoso, y la sensación de que todo podía ir bien, por un momento, fue suficiente. El almacén olía a polvo viejo y aceite. Las ventanas estaban tapiadas con tablas que dejaban entrar tiras de luz como cuchillos. Una lámpara colgante oscilaba sobre una mesa desvencijada y proyectaba sus rostros en sombras largas, alargando las manos y las cicatrices hasta convertirlas en mapas. Allí, entre cajas vacías y latas abolladas, la conversación se volvió algo más que palabras. Era un trazado de intenciones, un pulso que marcaba el ritmo de lo que vendría. Beatle fue el primero en romper el silencio, sin rodeos ni teatralidades. Habló de números, de fuerza, de la necesidad de sumar piezas que hicieran la diferencia. Shocker sonrió con esa seguridad que siempre le sobraba. Para él, el caos no era un riesgo, era una herramienta que podía afilarse y lanzar. Kraven, apoyado contra una columna, dejó que su voz grave se filtrara como una advertencia. Liberar a Skid no sería un capricho, sería inclinar la balanza hacia ellos. Camaleón desenrolló un plano con manos que no temblaban. El papel crujió y la lámpara dibujó sobre él rutas, torres de vigilancia y puntos ciegos. No habló de heroísmos. Habló de tiempos, de ángulos, de ventanas que se abren y se cierran en segundos. Sus dedos señalaron un corredor, una cámara que giraba con retraso, una puerta de servicio que nadie miraba. Cada marca en el mapa era una promesa de movimiento. La discusión se volvió técnica, afilada. Trapster habló de sellos y tiempos. Podía convertir pasillos en trampas pegajosas, pero necesitaba sincronía absoluta. Camaleón explicó cómo su camuflaje crearía huecos en la seguridad, cómo su figura podría desvanecerse en el momento justo para abrir paso. Beatle y él intercambiaron miradas de complicidad. Entrarían, buscarían y sacarían a quien hiciera falta. Kraven no se enredó en detalles. Su tarea sería leer el campo, marcar la ofensiva y asegurar la retirada. Shocker, con la arrogancia intacta, prometió una distracción que haría tambalear los cimientos de la prisión. No hubo listas ni pasos numerados, solo un tejido de voces que se entrelazaba hasta formar un plan. Cada intervención añadía una hebra. Un ruido aquí, un sello allá, una sombra que se mueve donde antes no había nada. La lámpara osciló y el mapa pareció cobrar vida bajo sus manos. La estrategia dejó de ser teoría y se volvió memoria compartida, algo que cada uno llevaba ya tatuado en la mirada. El silencio que siguió fue denso, cargado de intención. Kraven apoyó la palma sobre el papel y, con voz grave que resonó en el metal del almacén, dijo lo que todos sabían pero nadie había pronunciado con tanta certeza. Spiderman no sabe lo que se avecina. Cuando Skid esté libre, la casa comenzará de verdad. Se miraron entonces, y por primera vez desde su captura, sonrieron sin ironía. No era una sonrisa de alivio, sino la de quienes han decidido que no volverán a ser prisioneros. Afuera, la ciudad seguía respirando ajena. Dentro, en ese almacén polvoriento, ya se estaba escribiendo el primer capítulo de la guerra que querían desatar. Nota del autor. ¿Qué onda amigos? Como pueden notar he estado escribiendo los capítulos un poco más rápido, la verdad es que últimamente todo sale natural, sin forzar a mi mente a trabajar en ellos, también muchas veces los acabo rápido pero no los publico hasta tener las imágenes o dibujos que quiero poner en los capítulos jeje, aún así espero que les gustes, aunque si no es el caso pueden decírmelo y estaré atento a los comentarios, también como pueden ver no he descrito a los personajes del grupo de los 4 terribles que presenté hace un tiempo, si bien sé que esta no es la alineación original de ese grupo, pero no se preocupen como podrán suponer próximamente tendrán otro nombre y también como pueden ver en este cap se introduce a un personaje que podrían haber estado esperando, nos vemos en el próximo capitán.